Hola amigos, para los que no me conocen, mi nombre es Julián Giraldo y te doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal Virtual Keynote. Te invito para que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Igualmente, en la descripción te dejaré mis redes sociales para que vayas, las visites y me sigas. Antes de comenzar con las lecciones, quiero que me conozcas mucho más. También que conozcas cómo me enamoré del instrumento y por qué el nombre de mi canal. Muchos me lo han estado preguntando y hoy te resolveré esa duda. No siendo más, comencemos. Mi nombre completo es Julián Alejandro Giraldo Alzate. Soy abogado de profesión y desde muy pequeño adquirí esta pasión por el instrumento. Soy cristiano y soy ministro de alabanza. Dentro de mis propósitos está servir a Dios y dedicar mi vida con este instrumento a ese precioso ministerio. Comencé a tocar violín a los 6 años de edad, inicialmente con un profesor particular, que en ese entonces pertenecía a la Filarmónica de Medellín. Después de 4 años, ingresé a un programa del gobierno local, Medellín, ciudad donde nací. Pude pertenecer a diferentes orquestas juveniles sinfónicas de la ciudad, donde adquirí experiencia, conocimiento. También pude tener participación y adquirir mucho aprendizaje con diferentes maestros del exterior, de Estados Unidos, de Venezuela, de Rusia, lo que enriqueció mi conocimiento y pude aprender muchísimo. Actualmente ejerzo mi profesión, pero también dedico la mayor parte de mi tiempo a este hermoso instrumento. Soy profesor de violín, tengo diversidad de alumnos, desde pequeños hasta grandes. Disfruto dar clases, disfruto ver el avance de mis alumnos. E igualmente este es el propósito de este canal, que tú puedas aprender y veas tu progreso de manera rápida. También que aprendas el instrumento de una manera efectiva y puedas ver cómo suena de hermoso en tus manos. No importa dónde te encuentres, desde qué país, no importa si ya compraste tu violín, si no lo compraste, iniciaremos con unas clases muy básicas, desde conocer el instrumento hasta poder tocar obras difíciles y de muy buen contenido. No importa si tienes recursos, si no los tienes, mi objetivo es poder llegar a los más necesitados y aún así a los que tienen y quieren aprender el instrumento. Ahora quiero contarte cómo me enamoré del instrumento. Desde muy pequeño adquirí la costumbre de ser muy ahorrativo. Todo lo que me regalaba mi padre lo metía en una alcancía. Un día viajamos al pueblo natal de mis padres y esa noche tocaba la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Medellín en ese pueblo. Asistimos a ese concierto y yo estaba muy emocionado viendo los violines, viendo los instrumentos de cuerdas. Me parecía música celestial. De un momento a otro se fue la luz en ese lugar y la orquesta no paró, sino que siguió tocando y a mí me impresionó mucho eso. Entonces yo le dije a una tía con la que estaba: tía, parecen ángeles en el cielo. Yo quiero aprender a tocar ese instrumento, violín, porque es la música de los ángeles. Desde ese momento, lo único que pude hacer fue decirle a mis padres: quiero abrir mi alcancía y comprarme mi violín. Desde ese momento nadie pudo sacarme el amor y la pasión por el instrumento. Corrí a abrir mi alcancía, saqué mis ahorros y me compré mi primer violín. Hasta el día de hoy ese amor sigue latente y aumenta cada día más. Por eso quiero compartir con cada uno de ustedes mis conocimientos, esa pasión que tengo por el instrumento, para que tú aprendas y puedas llegar muy lejos sin necesidad de recurrir a un profesor, sin necesidad de que tengas que gastar tu dinero, sino simplemente de que veas los videos y siguiendo paso a paso, con disciplina, con amor, con compromiso, puedas llegar a ver los resultados que esperas. Por último, quiero contarte el porqué del nombre de mi canal, Virtual Keynote. Este nombre se divide en dos: Virtual Keynote. Le puse virtual
porque hoy en día, con todos los acontecimientos que hay alrededor, por todo este tiempo de pandemia, de cuarentena en el que estamos, hoy más que nunca se está fomentando la virtualidad, toda la enseñanza por medio del internet y por medio de las diferentes plataformas. Esa es la razón por la cual le puse virtual. Y Kinnor, porque Kinnor es una palabra en hebreo que significa arpa y también violín, porque el violín provino del arpa, un instrumento de cuerdas de la antigüedad en los judíos, con el cual pastoreaban ovejas, pero también entonaban melodiosos cantos. Me pareció muy llamativo este nombre, Kinnor, y me encanta el hebreo, entonces siempre he tenido esa atracción por este idioma y quise buscar cómo se decía violín en hebreo, y es Kinnor. Y de esa raíz también sale el nombre para violinista. Violinista en hebreo se dice kinnorot. Estuve mucho tiempo pensando si le ponía virtual kinnorot o virtual Kinnor y decidí ponerle virtual Kinnor. Ese es el porqué del nombre de mi canal. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Te recuerdo, suscríbete, te extiendo esa invitación, comparte este video con tus amigos, familiares. Igualmente, no olvides mirar en la cajita de descripción para que visites mis redes sociales, donde habrá también otro tipo de contenido y podrás encontrar muchas cosas más. Igualmente, al final de todos mis videos, recuerda que te dejaré mis datos personales, por si quieres tomar clases personalizadas y avanzar más rápido, puedas contactarme e iniciar tus clases virtuales. No olvides que juntos avanzaremos. El progreso es fundamental para ti y para mí. Tampoco olvides comentar. Es muy importante para mí conocerte, que comentes aquí abajo y poder interactuar contigo. Estaré respondiendo todos los comentarios. No olvides que nuestras citas son lunes y jueves. Juntos tengamos amor por el violín. Hasta la próxima.